Va a decir, el coronel salteño, a órdenes del ejército español, Barbarucho Valdés, buen conocedor del terreno, avanzó y ocupó Salta el 7 de julio. Y acá hay un dato interesante. Valdés contó con el apoyo de terratenientes salteños, a los que les garantizó el respeto de sus propiedades. Ingresó por el Valle del Lerma, por la quebrada de los Yacones, y se deslizó ya de noche y sin caballo hasta la ciudad de Salta, manteniendo un absoluto silencio sin que nadie lo notara. Lo que va, continúa con el relato, va a decir, hay dos calificados testigos que van a arrojar completa luz sobre la forma en que Güemes recibió la herida en la que le ocasiona la muerte el 17 de junio de 1821. Ellos van a ser don Miguel de Otero y el coronel Enrique Vid. Enrique Vid, que tiene una calle acá en Villa Crespo, me parece. Ahí Warnes Vid. Warnes también había estado a las órdenes de Güemes. Vid era un militar francés que había peleado con Napoleón. Y van a contar en una carta que le va a escribir a Domingo Puig, ¿sí? Posterior, ya en 1860, le va a contar las alternativas de ese episodio. Va a decir, nosotros estábamos acampando una legua más o menos de Salta, organizando las fuerzas de la provincia para marchar al encuentro del enemigo, cuando el general Güemes tuvo la fatal idea de ir durante la noche escoltado por escasos hombres de caballería a la ciudad, a objeto de tomar allí personalmente algunas disposiciones. Había echado pie a tierra cuando a medianoche la infantería española, desembocando por una quebrada, entró en Salta y cubrió inmediatamente todas las salidas, no dando tiempo al general Güemes sino a montar su caballo para atravesar dos pelotones de infantería que ocupaban la boca calle, pasando por sobre el cuerpo de infantes, pero recibió un balazo que algunos días después lo llevó a la tumba. En este continúa, ¿no? Acá tenemos el relato de Otero, y va a decir, Güemes por su mismo valor vino a morir de modo más inesperado. La tropa del rey le tomaron las dos bocacalles donde pensaba salir. Se dirigió Güemes a una de ellas y al darle el alto quien vive, conoció que eran tropas del rey. Güemes volvió para dirigirse hacia la otra bocacalle, en donde también le dieron el alto quien vive. Entonces Güemes contestó, la patria vive. Desenvainando su sable, metiendo espuelas a su caballo, saltó por encima de las dos hileras de soldados, con fusil y bayoneta, llevándose en el encuentro a los que estaban por delante. Estos hicieron una descarga cerrada, sin que le tocase una bala. Como si respetaran su valor, cuando ya iba a salvo a una distancia de 2 cuadras, hicieron nuevamente una descarga de fusilería, sin puntería, pero una bala perdida lo atravesó el tronco del cuerpo, a la altura de la cintura. Herido de gravedad y sin caer del caballo, marchó al galope abrazado al pescuezo, costeó la falda de San Bernardo y al alba llegó a la Quesera, un ranchito donde es ayudado, pero sigue su marcha y se interna con sus gauchos en el monte, hasta donde es llevado por auxilio de su médico, el doctor Castellano, que al ver al general y al caballo empapados en sangre, supo que su suerte estaba echada. ¿Sí? Entonces, a ver, lo que tiene que quedar claro acá, mis amigos, es que Güemes fue traicionado. O sea, Güemes encuentra su muerte porque fue traicionado, fue vendido, fue cantado. ¿Sí? Y fue traicionado por esa élite norteña de la que él provenía. ¿Sí? En este caso, porque la élite dominante puede perdonar varias cosas. Puede perdonar que uno sea un traidor a su religión, a sus valores, a sus amigos, ¿no? Pueden perdonar que uno sea un traidor a su patria. Lo que no va a perdonar nunca es que uno sea un traidor a su clase. ¿Sí? Eso no lo va a perdonar nunca, eso lo va a sufrir también en carne propia Lisandro de la Torre, ¿no? Cuando denuncia a sus pares, ¿no? El negociado de carnes que están haciendo con los frigoríficos anglo-estadounidenses.
le va a valer el atentado en plena sesión del Congreso, ¿sí? Entonces, la ley dominante nunca perdona que uno sea un traidor a su clase. Y Güemes era un hombre que había puesto el acento en lo social y que había puesto el acento en todo ese gauchaje, en toda esa clase desvalida, como le decían. Por eso es que se lo conocía como el padre y protector de los pobres, ¿sí? A Güemes. Para que tengamos un poco la idea de cómo se jugaban las cartas en ese momento, la Gaceta de Buenos Aires va a decir sobre la muerte de Güemes un cacique menos. ¿No? Un cacique menos, exactamente. Por supuesto, Güemes muere a los 36 años y en completa pobreza, siendo él, ¿sí?, un hijo de una familia de inmensa fortuna. ¿Sí? Va a morir completamente pobre, va a dejar 3 hijos huérfanos, su mujer, Carmen Puch, va a morir al poco tiempo de tristeza, ¿sí? Y los hijos se van a tener que arreglar como pueden, ¿sí? Se van a tener que arreglar como pueden. El Diario Popular de Salta va a consignar en febrero de 1889, decía de los hijos: niños aún vagaban por los bosques en brazos de muchos de aquellos gauchos que lloraban la muerte de su jefe. El hijo del guerrero ilustre vivía de la caridad y del amor de aquellos viejos soldados heroicos. O sea que habían quedado a la buena de Dios. ¿No? Y me permito ya, como para ir cerrando, ver por qué Güemes queda en la periferia de la historia y no ingresa, ¿sí?, en el panteón de nuestros próceres. Ya en el año 1907, cuando se va a discutir quiénes son los que están habilitados para ingresar al panteón de los próceres, a Güemes se lo deja de lado por su condición de caudillo y de gaucho, ¿sí? Cuando era director Ramo Mejía. Pero más que nada lo que va a suceder es que quienes van a escribir la historia oficial, es decir, tanto Sarmiento, que va a establecer el paradigma para interpretar la sociedad, civilización y barbarie, ¿sí?, por supuesto, Güemes queda del lado de aquellos bárbaros, ¿no?, aquellos hombres salvajes del interior, ¿sí?, y no de las clases educadas, refinadas y cultas que estaban en las cercanías del puerto. Entonces, Güemes, y sobre todo con esa ascendencia criolla, con esa ascendencia hispana que tenía, porque recordemos que todo lo que es, digamos, un paradigma de civilización provenía de Europa, ¿sí?, pero no de España, provenía de Francia o de Inglaterra. El anglosajón. O francés. No, sajón o francés, pero no de España. España era la decadencia. Entonces va a establecer ahí ese modo de interpretar la sociedad, en donde va a haber civilización y barbarie, y Güemes claramente va a quedar del lado de los bárbaros, ¿sí? Pero aparte, Mitre va a ser el que va a habilitar el ingreso al club selecto de celebridades argentinas, ¿sí?, por así decirlo. Y Güemes no está ahí. Güemes no está ahí precisamente por su condición de caudillo. Entonces, con respecto a la persona, digamos, Mitre en la biografía de Belgrano va a hacer referencia a Güemes. La fuerza de Güemes no residía tanto en su propia individualidad, cuanto en la fuerza de las multitudes que acaudillaba y representaba, y cuya sustancia se asimilaba, y aun cuando sin injusticia no puede negarse cualidades superiores al que así dominaba y dirigía esas masas fanatizadas por su palabra, conduciéndolas a la lucha y al sacrificio. No era de cierto un genio superior, ni en política ni en milicia, ni sus hechos fueron precisamente los que decidieron los destinos de la revolución, ¿no? Bartolomé Mitre. Acá Mitre lo devalúa, ¿no? Lo devalúa como el peso frente al dólar, lo devalúa, le baja el precio a Güemes y lo deja reducido, ¿sí?, a un simple
comandante de la campaña, ¿no? Lo deja reducido a ese rol menor que va a tener, en que su único mérito va a ser, por supuesto, el coraje, el sacrificio y el don de la palabra, que puede, ¿no? Reclutar, puede motivar, inspirar a toda esa masa, lo cual es una cualidad de liderazgo, ¿no? El don del convencimiento y de la palabra. Pero bueno, acá Mitre claramente le va a sacar precio, le va a bajar el precio a Güemes. Y lo interesante es que va a empezar a ver luego algunas digamos, visiones contrapuestas de lo que va a significar Güemes. ¿Por qué? Porque en la obra, y va a ser la literatura la que va a salir al rescate de esto, porque en la obra mayor de nuestra literatura, que va a ser El gaucho Martín Fierro, José Hernández le pone Martín por Martín Miguel de Güemes. Y ahí comienza, ¿sí?, una reivindicación de la figura del caudillo, del gaucho, y sobre todo, y por añadidura, de Martín Miguel de Güemes. Porque se va a ir transformando el concepto de gaucho, que era un gaucho mal entretenido, vago, delincuente, y va a ser Leopoldo Lugones el que lo va a transformar en el ícono, ¿sí?, de todas las virtudes, al gaucho, ¿sí?, cuando escribe su famosa Guerra Gaucha, ¿sí? Ahí lo va a convertir y lo va a transformar. El gaucho pasa a ser el arquetipo del patriota rural, del patriota paisano. Y ahí Güemes empieza, ¿sí?, a resignificar su rol. Empieza una suerte de mutación, ¿sí?, en donde, por ejemplo, el caudillo Güemes, va a decir Vélez Sarsfield, ese hombre a quien se culpa de haber procurado siempre atraerse de las masas, se sirvió de ellas para salvar a su país y salvar la Revolución de Mayo. Entonces ahí ya hay una reconversión de la figura, ¿no? Es decir, y lo que les voy a leer va a haber van a tener sentimientos encontrados. Uno de ellos va a ser alguien precisamente que no lo vamos a tildar de federalista, que va a ser José María Paz, el general Paz, ¿no? Entonces, cito textual, dice en el libro de Pacho Donner: José María Paz, un magnífico militar de escuela, sentía hacia Güemes, este formidable jefe de la guerra irregular, una confusa mezcla de admiración y desprecio. Decía de Güemes, este demagogo, este tribuno, este caudillo, este orador, decía, quien no estaba acostumbrado a su trato, sufría una sensación penosa al verlo esforzarse para hacerse entender como un paisano más. Acá lo que no entiende Paz es que Güemes no hacía ningún esfuerzo, ¿no? O sea, Güemes hablaba con un gaucho, era gaucho, ¿sí? Sin embargo, tenía para los gauchos tal unción en sus palabras y una elocuencia tan persuasiva que hubieran ido en derechura a hacerse matar para probarle su convencimiento y su adhesión. Era además Güemes relajado en sus costumbres. No obstante, era adorado de los gauchos, que no veían en su ídolo sino al representante de la ínfima clase, al protector y padre de los pobres, como lo llamaban, y también, porque es preciso decirlo, al patriota sincero y decidido por la independencia, porque Güemes lo era en alto grado. Él despreció las seductoras ofertas de los generales realistas para pasarse de bando, hizo una guerra porfiada y al fin tuvo la gloria de morir por la causa de su elección, que era la de toda la América, ¿no? Acá lo que cita el general Paz es que Güemes, siendo gobernador de Salta, inclusive hasta en el hecho de su muerte, los realistas siempre lo van a querer comprar. Le van a ofrecer inmensas fortunas y en el hecho de muerte, ¿sí?, le van a ofrecer los servicios
del cirujano personal, ¿sí?, de Pezuela. Con lo cual había que trasladarse a Salta y entregarse prisionero. Güemes prefiere morirse en el monte, ¿sí? Esa era tal la convicción que tenía. Acá lo interesante, mis amigos, para cerrar el encuentro de hoy, es que la figura de Juan Martín Miguel de Güemes es una figura que tiene que estar en el podio, por así decirlo, de nuestros máximos héroes, junto con San Martín, junto con Belgrano. Nada hubiese podido acontecer si no estaba Güemes en la frontera norte con sus gauchos. No hubiese habido, ¿sí?, un San Martín trabajando en Cuyo y cruzando los Andes y liberando al resto del continente. ¿Por qué? Porque el plan del general de la Serna era bajar desde el Potosí, desde el Alto Perú, internarse por Jujuy, Salta, llegar a Córdoba y batir a la revolución, ¿sí?, y dar por finalizada la revolución. De no haber estado Güemes ahí presente haciendo lo que hizo, tanto desde su rol político como desde su rol militar, nada de esto hubiese acontecido. Nada de esto hubiese acontecido. Por eso creo que hay que tenerlo a Güemes, que solamente tiene 2 monumentos, el de Libertador y Pampa y el de Salta Capital, ¿sí? Hay que ir al rescate de su memoria, al rescate de su obra y darle, digamos, el lugar que se merece junto a San Martín y Belgrano. Bueno, muchísimas gracias.